El día de hoy vamos a ver cómo se realiza un artículo científico utilizando la plantilla del formato IEEE para artículos científicos. Podemos utilizar este documento de Word como plantilla. En la parte de arriba hacemos doble clic y podemos poner un título corto del artículo científico, la fecha en que se realizó el artículo científico y el nombre de la universidad. Luego cliqueamos afuera y podemos cambiar aquí el título del artículo científico. Si tiene uno o más autores, podríamos poner los nombres de cada uno de los autores con sus apellidos y en la parte de abajo, en la siguiente línea, podríamos poner los correos electrónicos de cada uno de los que realizaron el artículo científico. Luego pondríamos el departamento o escuela de la universidad y la ciudad y el país. En este caso podría ser el departamento de ingeniería, la escuela, por ejemplo, de electrónica o de biomédica. La universidad podría ser la universidad del país y la ciudad que corresponde al país. Luego, un correo electrónico en donde se pueda localizar a alguien de la universidad. La primera línea es el resumen. Por lo general, el resumen y los keywords o las palabras claves se realizan casi al finalizar el proyecto o la investigación. ¿Por qué? Porque en el resumen nosotros debemos hacer un resumen de todo el proyecto. Una vez el proyecto haya sido terminado, podemos hacer un resumen y este resumen va a contar de 100 a 150 palabras. Vamos a utilizar un tamaño número 9 y una letra Times New Roman en negrita. Las palabras claves son los términos del índice de 4 palabras o frases claves en orden alfabético. Pueden estar separadas por comas para ordenar una lista de palabras claves sugeridas. Piense que alguien va a estar buscando información acerca de su investigación y va a necesitar poner las palabras más significativas que utilizó durante toda la investigación. Luego tenemos el abstract. El abstract es básicamente el resumen en inglés. Recuérdese que su artículo científico va a ser visto por otras personas de habla inglesa o de otras nacionalidades que han utilizado el idioma inglés como lengua para poder entender la información que se encuentra en su artículo científico. Igual pasará con las keywords, que son las palabras claves. Luego vamos a ver la introducción. La introducción puede ser los antecedentes del proyecto o de dónde nació el proyecto o la propuesta, y si ya existen proyectos similares que pueden citarse en este documento. Estos van a ser relativamente cortos y van a utilizar una letra Times New Roman número 10. Después vendrán el punto número 2, que es el contenido. El contenido puede ser la aplicación que usted le dará a su proyecto de investigación. Por ejemplo, podría ser que estamos desarrollando un circuito o una unidad aritmética lógica que sea capaz de hacer diferentes ecuaciones matemáticas. Ahí podríamos agregar, por ejemplo, los cálculos matemáticos para diseñar el circuito y agregar una serie de imágenes y tablas o gráficas. También irá en letra Times New Roman número 10. Las figuras y las tablas. Si las figuras pueden insertarse en el formato que indica con el número de la figura en el texto. Un ejemplo sería la figura número 1, que tenemos el diseño de una unidad aritmética lógica cuando tenemos más de una línea de investigación o de investigaciones. Estas pueden ser divididas en varias partes y podemos usar letras mayúsculas para indicar cada una de ellas. Aquí tenemos una imagen y esta imagen la llamaremos figura 1 y pondremos en la parte de abajo una breve leyenda. Recuérdense que cada vez que se agrega una figura, esta figura tiene que ser llamada dentro de nuestra investigación. Las ecuaciones, igual. En las ecuaciones nosotros las vamos a poner centreadas y vamos a poner un número. En la parte de abajo vamos a poner el nombre de la ecuación y vamos a poner ecuación número 1, ya que dentro de nuestra investigación podemos citar a nuestra ecuación número 1. Todas estas imágenes pueden ir en un tamaño de 150 a 200 dpi y los títulos deben de ir en una letra número Times New Roman número 9, refiriéndonos a los pies de las imágenes. Las referencias bibliográficas. Las referencias serán numeradas en un orden de aparición, entre paréntesis cuadrados. A medida que vamos haciendo la investigación, podemos ir citando nuestras referencias bibliográficas.
Las tablas deben llevar numeración arábica y el número de las partes inferiores de la tabla como Time New Roman número 9 y el nombre de la tabla debe tener las mejores explicaciones posibles. En este caso, tenemos el nombre de la tabla y en la parte de abajo ponemos tabla número 1, ejemplo de tabla de artículo. Generales del formato. El artículo no pasará de 6 páginas. De ser necesario, 6 páginas sería el límite y el tamaño de la letra sería número 10 Time New Roman. Luego tenemos el punto número 3, los resultados. Podrían ser los resultados obtenidos durante su investigación. En el caso de nosotros, el diseño de una unidad aritmética lógica podría ser el resultado que obtenemos de las ecuaciones matemáticas que nos dio para hacer el diseño. Las conclusiones son obligatorias y deben ser claras, deben expresar el balance final de la investigación a la aplicación del conocimiento. Los agradecimientos deben ubicarse al final del trabajo justo antes de las referencias en una sección sin numerar. Y los agradecimientos son a las personas que nos han ayudado o que han proporcionado información o que nos han colaborado para el desarrollo de nuestro proyecto, pero que no pertenecen al grupo. Luego vendrán las recomendaciones. Esta sesión sigue el formato regular del resto del documento. La única observación es notar que el título no está numerado. En esta sesión se agrega agradecimientos a personas que colaboraron en el proyecto para no figurar como autor del artículo científico. Recomendaciones. En esta sesión sigue el formato regular del resto del documento. La única observación es notar que el título no está numerado. En esta sesión se agradecerán a personas que colaboraron en el proyecto, pero no figuran como autores del artículo científico. Las referencias bibliográficas. Las fuentes bibliográficas deben ser citadas a lo largo del texto. Deben aparecer entre corchetes cuadrados y con números arábigos. Ejemplo, como se menciona, 1 entre corchetes cuadrados. Las fuentes bibliográficas consultadas pero no citadas en el texto se colocarán al final de la referencia citada y se numerarán en la misma forma, o sea, con el número siguiente al de las referencias citadas. Luego, en algunos casos, los formatos IEEE tienen la biografía de los participantes investigadores de este artículo científico. Y por último, los anexos, que pueden ser cualquier información relevante a la investigación que consiguió. Espero que les sea útil para realizar sus proyectos finales y trabajos de investigación.